La última vez nos quedamos preguntándonos cómo los números imaginarios podrían ayudarnos a encontrar las raíces de nuestra ecuación x al cuadrado más 1, y además cómo los números imaginarios y negativos llegaron a ser parte de las matemáticas modernas después de ser evitados e ignorados por un par de miles de años, porque seamos honestos, realmente no tienen mucho sentido. Pero algo trascendental ocurrió en Europa hace aproximadamente 5 siglos que ya no permitiría a los matemáticos ignorar la existencia de estos números. Un matemático italiano, Scipione del Ferro, estaba intentando resolver un problema que no era tan distinto al nuestro. En algún momento probablemente ya hayas visto la fórmula cuadrática. Esta fórmula es súper útil porque nos proporciona las raíces de cualquier ecuación con una potencia máxima de 2. Todo lo que tienes que hacer es sustituir a, b y c y la respuesta aparece. Del Ferro intentaba encontrar una fórmula similar a esta para ecuaciones con la potencia más alta de 3, las llamadas cúbicas. El caso general es bastante complejo, así que Del Ferro consideró primero la situación donde el término x al cuadrado no aparece y el último término es negativo. En el siglo XVI, los términos negativos eran demasiado complicados para escribir, así que Del Ferro escribió su cúbica como x al cubo más cx es igual a d, y requirió que c y d fueran positivos. Ahora que tenemos nuestra ecuación planteada, el objetivo aquí es dejar la x sola a un lado y todas las constantes al otro lado. Esto es bastante fácil en ecuaciones lineales. Podemos simplemente sumar, multiplicar, dividir o restar hasta que la x quede sola. Las ecuaciones cuadráticas lo hacen un poco más difícil. Puede que hayas aprendido a resolverlas en la escuela. Requiere algo de ingenio y factorizar completando el cuadrado. Del Ferro intentaba hacer lo mismo con su ecuación cúbica, y mediante una sustitución ingeniosa finalmente encontró una solución. Al igual que la fórmula cuadrática, la nueva fórmula de Del Ferro le permitió hallar la solución a ecuaciones cúbicas simplemente sustituyendo valores. Ahora, por alguna razón, la forma en que los matemáticos ganaban dinero en el siglo XVI era desafiando a otros matemáticos, a lo que eran básicamente duelos matemáticos. Así que Del Ferro mantuvo su nueva fórmula en secreto para usarla en su próximo duelo. Lo que sucede después es una historia un poco larga. Aquí está la versión rápida. Del Ferro mantuvo su fórmula en secreto hasta que estuvo en su lecho de muerte, cuando finalmente se la dijo a su estudiante, Antonio Fiore. Fiore pensó inmediatamente que era invencible, o al menos invencible en un duelo de matemáticas, y desafió a un matemático mucho más hábil, Fontana Tartaglia, a un duelo. Tartaglia ya había afirmado que podía resolver ecuaciones cúbicas como estas, pero en realidad lo había estado fingiendo por completo. Tartaglia se asustó antes del duelo matemático, y de hecho descubrió cómo resolver estas ecuaciones en el último minuto, procediendo a dominar por completo a Fiore. Tartaglia luego compartió su fórmula con el mundo. No, en realidad, la mantuvo en secreto absoluto para poder seguir ganando todas las batallas matemáticas. Es decir, hasta que un muy talentoso matemático llamado Cardan se enteró de la fórmula y presionó a Tartaglia para que la compartiera. Él finalmente accedió, pero solo después de que Cardan jurara un juramento de secreto. Afortunadamente para nosotros, después de que Cardan encontrara la obra superviviente del descubridor original, Del Ferro, se dio cuenta de que no era un secreto tan grande y publicó la fórmula en su libro Ars Magna. Cardan continuó mejorando su fórmula prestada, incluso logrando que funcionara para cúbicas que incluían un término x al cuadrado. Sin embargo, en el camino, Cardan se encontró con un problema. En una versión ligeramente diferente de la ecuación, escrita como x al cubo igual a cx más d, bajo ciertos valores de c y d, la fórmula fallaría. Tomemos la ecuación de apariencia inocente x al cubo igual a 15x más 4. Cuando la introducimos en la fórmula de Cardano, obtenemos un resultado que involucra la raíz cuadrada de números negativos. La raíz cuadrada de un número negativo creó un problema suficiente para detener a Cardano en seco. Las raíces cuadradas nos piden encontrar un número que, al multiplicarse por sí mismo, produce el número dentro del signo de la raíz. La raíz cuadrada de 9 es 3 porque 3 por 3 es 9. Es importante destacar que la raíz cuadrada de 9 también es menos 3 porque menos 3 por menos 3 también es 9 positivo. Pero, ¿qué pasa con las raíces de números negativos? ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 9? Positivo 3 no funciona, y tampoco negativo 3, así que estamos atascados. Cardan también estaba atascado. No conocía ningún número que, multiplicado por sí mismo, diera negativo. Ahora, esta ciertamente no era la primera vez que se presentaba la raíz cuadrada de un número negativo. Usualmente, los matemáticos interpretarían esto como la manera en que el problema indicaba que no existían soluciones, y en muchos casos esto es cierto. Sin embargo, en este caso, sabemos que hay al menos una solución debido a la forma particular en que las cúbicas están estructuradas. Independientemente de sus coeficientes, las funciones cúbicas siempre cruzarán el eje x al menos una vez, lo que significa que nuestra ecuación x al cubo igual a 15x más 4 tendrá al menos una solución real. Así que lo que tenemos aquí es un problema que sin duda debe tener una respuesta y una fórmula que ha demostrado su eficacia, pero cuando combinamos estos dos elementos e intentamos resolver el problema con nuestra fórmula, rápidamente nos encontramos con lo que parece ser imposible, las raíces cuadradas de números negativos. A veces, cuando las cosas fallan en matemáticas y ciencia, significa justo eso, que están rotas. Pero hay otras situaciones más interesantes en las que las matemáticas rotas nos dan las claves para descubrir nuevas perspectivas. La forma en que la fórmula de Cardano se rompió resultó ser increíblemente importante para las matemáticas y la ciencia, y eso es lo que discutiremos la próxima vez.